Ok, la dirigida número 5, como ustedes pueden ver, está compuesta de 7 preguntas, si no me equivoco. Una de ellas es en Stata y las demás son eh, para hacerlas a mano. El tema en general es heteroscedasticidad, que es básicamente la violación del supuesto de homoscedasticidad. Vamos a ver un poquito cómo se detecta y cómo se resuelve. La heteroscedasticidad intuitivamente se, eh, se entiende como que de los, la varianza de los errores no es uniforme en todo el espectro de nuestra muestra. Entonces, veamos lo siguiente. Resulta que yo puedo tener una relación de X y Y. Supongamos, no sé, acá salarios y acá años de educación. Y la teoría me dice que a más años de educación, mayor salario, ¿no? Lo intuitivo. Entonces, evidentemente, vamos a tener una relación así. Cada puntito es una persona, ¿no? Una observación. Esta persona, A, le pregunto cuántos años de educación tiene, y me dice, no sé, un año, y pregunto su salario, y me dice, no sé, 1000 soles, ¿no? Y así cada punto es una persona con información sobre años de educación y salarios. Si yo hago un MCO, me va a salir una recta positiva, algo así, ¿no? Esa sería mi MCO. Y normal, digo ya, genial, está bien mi MCO. Pero si nos damos cuenta, cuando estamos en años de educación bajos, hay poca dispersión, y cuando estamos en años de educación altos, hay alta dispersión. Pues, por ejemplo, si yo agarro a los que tienen más o menos esta edad, vamos a ponerle X0, los observo más o menos los que están ahí y no están muy dispersos, ¿no? Están bastante juntos. Pero si yo me voy acá a X2 o X1, que son años de educación altos, veo que están bien dispersos. Entonces, eso me está diciendo que la recta MCO sí está pasando bien por la media, por el promedio de los años del salario, pero si yo agarro los que están acá y hago una distribución de salarios, me va a salir seguro una distribución así. Pero si yo agarro los que están acá, me va a salir una distribución más dispersa, algo así. Acá va a estar la media seguro. También va a estar la media. La media en el punto 0, la media del punto 1. Entonces, eso es un problema porque cuando hacemos MCO estamos asumiendo que las distribuciones son, son normales y están distribuidas parejamente en todo el espectro. Entonces, si yo grafico esas distribuciones que están ahí abajo, sería algo así, ¿no? Vamos a poner primero la recta de MCO, sería así. Pero la distribución en la parte de acá abajo sería algo así. Y hacia acá arriba sería más amplio. Entonces, eso es un problema de heteroscedasticidad, que básicamente se le llama errores esféricos, porque eh, porque la distribución es más amplia en diferentes puntos. El supuesto MCO, que ustedes vieron seguro en las primeras clases, nos decía intuitivamente que esta distribución tenía que ser igual en toda la red. Y además, igual, por tanto, si yo juntaba toda esta distribución con esta distribución,
me tenía que dar una normal, algo así, bien comportada, con la media acá en un promedio y normal. ¿Cuál es el problema de esto? Que los errores van a ser distintos en cada punto de años de educación. Si yo voy a agarrar los errores acá abajo, en este punto A, va a ser un error chiquito, ¿no? Y todos los errores que van a estar por ahí van a ser errores chiquitos, E1, E2. Pero cuando me vaya hacia años educacionales, los errores van a ser más grandes. Esto va a ser un error enorme. Y lo que va a pasar es que si yo agarro todos esos errores, no necesariamente va a haber una distribución así. Esto va a ser una distribución de los errores, una normal. Si no, puede ser que la distribución esté más echada a un costado o quizás echada al otro costado. Entonces, si yo quiero detectar si hay heterozeisticidad, lo que tengo que hacer es ver si la distribución de los errores está centrada como una normal o está inclinada hacia algún lado. Entonces, eso es básicamente lo que consiste en las pruebas de heterozeisticidad. Si encuentro que los errores están bien comportados en la media y como una normal, diré que hay homozeisticidad. O sea, no hay un problema, está bien. Y si está inclinado a un costado o está muy disperso, diré que hay heterozeisticidad. Recorremos un poco qué es una normal, una distribución normal. Una distribución normal de una variable cualquiera, digamos x, tiene esa forma, ¿no? Perdón. Primero, es simétrica. Si yo parto esto, el lado izquierdo al lado derecho tiene que ser simétrica. Tiene que ser un espejo. Acá está la media, es un espejo literalmente. Otra característica es que el 95% de sus observaciones o de todo esto se van a centrar acá. Y como el 95% de todas las observaciones se van a centrar en la mitad, acá es una desviación, acá es otra desviación, esto va a estar bastante pegado, o sea, no va a estar muy disperso. Eso se le dice la kurtosis. La kurtosis básicamente me está diciendo cuán alejadas están las colas. Entonces, si la mayoría de observaciones están acá, el 95%, las colas no van a estar muy lejos, ¿no? Van a estar bien cerca. Si fuera al revés, sí tendría que el 95% está acá, en una dispersión más grande, las colas van a estar más alejadas, ¿no? Entonces, por eso es que la kurtosis también tiene que ver acá. Las colas deben estar bastante bien cerca para que sea una normal. Entonces, por eso tenemos que ver la simetría, la kurtosis, y si ustedes recuerdan, el estadístico para detectar heterozeisticidad tiene dentro de ella, nos pide calcular la simetría y la kurtosis. Solamente para recorrer un poquito. Cualquier otra distribución que no cumpla esto, no va a ser una normal. Entonces, nuestros errores tienen que tener más o menos esa forma. Si se distancian mucho de esa distribución, diremos que hay un problema de heterozeisticidad. Entonces, la heterozeisticidad puede ser de ese tipo, que son errores esféricos. Es lo que básicamente he explicado hasta ahora. Y otro es autocorrelación. Pero esto de autocorrelación lo vamos a ver luego. Lo que estamos viendo ahorita es esto, que es básicamente lo más puro de heterozeisticidad.
La autocorrelación es un problema que se presenta más en series de tiempo y en datos panel también. Pero por el momento lo que vamos a estudiar son errores esféricos, básicamente. Autocorrelación tiene que ver con esto de que, por ejemplo, si ustedes tienen datos del PBI anuales del 2001, 2002, 2003, y así sucesivamente, y acá no sé, el PBI es 5 mil millones, 5 billones, digamos, acá 6 billones, 6.7 billones. Es evidente de que el PBI del 2002 en parte está determinado por el PBI del 2001, ¿no? Y el PBI del 2003 en parte está determinado por el PBI del 2002. Eso se le llama como dependencia del camino, ¿no? Si yo tengo el PBI así, evidentemente el punto B está determinado de que se haya concretado el punto A, ¿no? Por ejemplo, no puede ser que el punto B salte así, ¿no? Es muy raro de que teniendo un PBI de 1 billón salte a un PBI de 10 billones. Es muy difícil. Tengo que estar muy cerca del número anterior. Entonces, por eso, como el PBI de un año es determinado por el otro año, por el anterior, evidentemente hay una correlación, ¿no? Entonces, a eso se le llama autocorrelación en series de tiempo. En datos panel, la autocorrelación tiene que ver con lo siguiente, que yo tengo a varias observaciones, pero esas observaciones son las mismas personas o los mismos individuos en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, yo puedo tener acá a Juan en el 2007, a Juan en el 2008, a Juan en el 2009, luego a Luis en el 2007, a Luis en el 2007 y a Luis en el 2009, pero 2008, 2009. Y así a varias personas que las he observado en 3 periodos de tiempo. Y a ellos les pregunto, por ejemplo, sus salarios, ¿no? Y me responden, no sé, un montón de cosas. Es evidente de que como es la misma persona, Juan, su salario en diferentes años de tiempo va a tener mucho que ver, ¿no? Porque Juan en el 2008, evidentemente, va a ganar muy cerca de lo que ganaba en el 2007, un año anterior. ¿Por qué? Porque Juan tiene características estructurales, ¿no? El salario depende del sexo a veces de los años de experiencia, de los años de educación, y esas cosas Juan no las puede cambiar de un año al otro. Sigue teniendo la misma experiencia casi igual, la misma edad casi igual, todas sus características siguen siendo más o menos las mismas. Entonces, por eso es que va a haber autocorrelación dentro de las observaciones que corresponden a Juan. Y también dentro de las correlaciones que hay dentro de las observaciones de Luis. Entonces, eso se llama autocorrelación, que también se soluciona de forma muy similar. Creo que inclusive ahora tenemos un ejemplo de eso en nuestra dirigía. Sobre todo en datos panel y corte transversal, se corrigen de la misma forma. Es muy parecido. Lo que es autocorrelación por series de tiempo, sí ya tiene otro proceso de corrección, que lo vamos a ver, que ya lo van a ver en más detalle en econometría 2, porque ahí ya le ponen más énfasis a series de tiempo. Lo que vamos a ver hoy básicamente es para corte transversal y algo de datos panel. Entonces vayamos a la pregunta 1. Me dice lo siguiente. Suponga que se dispone de información relevante para estimar las funciones de producción de metales primarios. En efecto, usted desea analizar uno en qué medida influye el trabajo y el capital en el valor añadido del metal. Para ello, estima por MCO un modelo Cobb-Douglas
con cada una de las variables logarítmicas. Se obtienen los siguientes resultados. Entonces acá me está diciendo que el precio o el valor, el valor o el precio, depende del capital y de la mano de obra. De una forma Cobb-Douglas, ¿no? La Cobb-Douglas sabemos que es esto, ¿no? K a la alfa por L a la beta. Si yo le aplico logaritmos ahí, tendría el logaritmo del precio o del valor es igual a alfa por logaritmo del capital más beta por el logaritmo de la mano de obra. Y eso es una regresión, ¿no? Puedo meter esos datos de la regresión y el alfa va a ser el que está abajito. Y bueno, acá tendríamos que tener un A, ¿no? Que usualmente representa la tecnología. Logaritmo natural de A más Torres. Entonces tendríamos logaritmo de P. Ese logaritmo de A es un número, así que puedo decir que es alfa 0, más este alfa logaritmo de K, más beta logaritmo de L. Ya me han estimado el modelo, ¿no? Esta constante es 1.17, esta alfa que acompaña al K es 0.37 y este beta que acompaña al L es 0.6029. Ya lo han estimado, ¿no? Y me dice que complete los datos faltantes. Me dice que falta, al lado de residual, me dice que falta un cuadradito, ¿no? Y ese cuadradito corresponde, como recordamos nosotros, a la sumatoria de cuadrados residuales. Y sabemos que la sumatoria de cuadrados residuales es simplemente la diferencia entre sumatoria de cuadrados totales menos sumatoria de cuadrados explicada. Y la sumatoria de cuadrados totales lo tenemos ahí, ¿no? Al lado de total dice 15.06 y al lado de model dice 14.2115. Entonces hago la diferencia y tengo la sumatoria de cuadrados residuales que debe ser 1. No, menos de 1, 0.85 más o menos. Entonces, eso es lo que falta en ese espacio en blanco al lado de residual. Luego me están pidiendo al otro lado de la tablita que calcule F con 2 grados de libertad y con 24 grados de libertad. Sabemos que la distribución F tiene 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, por eso acá hay 2 grados de libertad. El primer grado de libertad es 2 y el segundo grado de libertad 24. Luego me piden la probabilidad de que mi estadístico F sea mayor al F de tabla. ¿Cuál es esa probabilidad? Y finalmente me piden el R cuadrado. Y empecemos por el más fácil, ¿no? El R cuadrado, que sabemos que es simplemente sumatoria de cuadrados explicada entre sumatoria de cuadrados totales. Ya sé que la sumatoria de cuadrados explicada es 14.2115 y las totales es 15.06. Entonces, simplemente tengo que el R cuadrado va a ser 0.94 más o menos. Entonces ya tengo ahí el R cuadrado. Ahora me falta el F con grados de libertad 2 y 4, 2 y 24. Eso se puede hacer con más facilidad en Stata. También lo podrían, perdón, en Excel. También lo podrían hacer utilizando su tablita. Ustedes recuerdan que en estadística a ustedes les daban una tablita grande en toda una hoja de la distribución F y ustedes tenían que buscar en las columnas, creo que la probabilidad o la significancia y en la columna y en las filas tenían que buscar los grados de libertad. Pueden hacerle eso, pero
como ya estamos en econometría, se puede hacer con Excel. Entonces en Excel simplemente sería igual, inversa de la distribución F, abrimos paréntesis, y ahí nos dicen, pon la probabilidad. Usualmente en Stata se trabaja con el 5% de significancia, que es lo mismo a decir 95% de confianza. Entonces voy a poner 95% de confianza. Grados de libertad 2 y 24. Y ese sería 95, 2 y 24. Ese sería mi numerito para este SF. Entonces, inversa de la probabilidad, inversa de la función F, 0.95. Sería 3.40. Si a mí por alguna razón me dicen, no, no quiero al 95% de confianza, sino quiero al 99% de confianza, entonces pongo inversa de F, 0.99, que es 99% de confianza, o sinónimo de 1% de significancia, con 2 grados y 24 grados de libertad. Me sale 5.61. Usualmente Stata va a trabajar con este, al 5% de confianza, pero también se puede programar Stata para que me dé el otro. Pero vamos a utilizar este, que es 3.40. Regresemos ahora a la pizarra. Ya. Entonces, eso anoto. Sería 3.40 aproximadamente. Y ahora, para saber la probabilidad de que mi F del modelo sea mayor al F de tabla, tengo que hallar mi F del modelo, ¿no? Entonces, acá al costadito voy a hallar mi F de mi modelo. Y en clase les han dado una fórmula para hallar el F del modelo. Es una fórmula que parece complicada, pero no lo es tanto, que es simplemente el R al cuadrado entre la cantidad de variables exógenas, que es K, entre 1 menos R al cuadrado, todo eso entre N menos K menos 1. Entonces simplemente calcular, ¿no? Entonces yo ya sé que mi R al cuadrado es 0.94, mi cantidad de variables K, en este caso solamente voy a contar a las variables K sin la constante. Entonces voy a ponerle 2. En ese caso, ese K es sin contar la constante. Entonces sería 2. Luego tengo que dividir entre 1 menos 0.94. Cantidad de observaciones, veo en la tabla, ¿cuántas son? 27, ¿no? 27 observaciones, menos, luego la K, que dijimos que en ese caso es 2 y 1, sería 24, ¿no? Sería F igual a 0.94 entre 2, entre más o menos 0.06 entre 24. Y ese F, si no me equivoco, va a salir bastante grande. 0.94 entre 2 entre 0.06, sale más de casi 200, ¿no? Si utilizamos todos los decimales, me va a salir algo de 200 aproximadamente, ¿no? Ustedes utilicen todos los decimales, le va a salir algo de 200. Ok, entonces es un número gigante. Y lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad de que ese valor del modelo, 200, sea mayor a este F de tabla.
Pero al revés, al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que este F de tabla sea mayor a este F de modelo? ¿Ustedes creen que hay alguna probabilidad de que suceda eso? No, no. Está demasiado lejos. Entonces, por intuición voy a decir que esa probabilidad es 0. Es imposible que 3.4 sea mayor a 200. Entonces, ustedes cuando van a ver en Stata, seguro van a encontrar una probabilidad de F0.00002. Eso también se puede hacer en Excel, en un rato lo podemos hacer, pero ahorita intuitivamente están viendo que puedo calcular la probabilidad, ¿no? 0.340 es casi imposible que sea igual a 200. Sería distinto si acá tengo un F de 3.40 y tengo un F calculado del modelo que sea, no sé, 3.60. ¿No? Ahí sí, dudo. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que por la muestra el numerito no sea exacto y tal vez en realidad son iguales, ¿no? Entonces, en ese caso sí voy a tener que hacer en Excel, calcular la probabilidad. Y en un rato vamos a ver cómo se calcula la probabilidad. Pues por el momento, intuitivamente, como son números tan lejanos, la probabilidad es literalmente 0 o muy, muy, muy chiquito. Ok, entonces con eso se completa la tabla, pero adicionalmente a la tabla me está dando más información. Me está dando información sobre los errores. Entonces lo que ha hecho el que hizo esa regresión es lo siguiente. Ha hecho la regresión, ha hallado sus betas, luego de hallar sus betas, ha tenido sus precios, ¿no? Tenía sus precios, que eran los precios observados o las valoraciones esperadas, pero las valoraciones observadas, pero luego de estimar su modelo, calculó sus valoraciones esperadas o estimadas. Y ustedes saben que con esas dos informaciones puedo restarlas y tengo el error, ¿no? Entonces, ha calculado el error para cada observación, en total 27 errores. Desde el 1 hasta el 27. Entonces, esos errores o los estadísticos descriptivos de esos errores están abajito donde dice residuals. Entonces me dice que hay 27 errores, la media es menos 10, que básicamente es un número bien chiquito, ¿no? Porque eso se escribe así, ¿no? Menos 9.23 por 10 a la menos 10. Esa es la media de los errores. Y es un número bien chiquito, ¿no? La desviación estándar de esos errores es 0.18, la varianza es 0.032, la simetría, que es squeakness, es 0.84 y la kurtosis es 4.12. Ya tenemos la información de la distribución de esos errores. Y como les dije hace un rato, si queremos saber si hay heteroscedasticidad, tenemos que ver si esa distribución que nos están mostrando ahí es más o menos a una normal o se distancia a una normal. Entonces vamos a utilizar esa información de varianzas, squeakness y kurtosis para ver si se asemeja a una normal o no. Y para ello vamos a utilizar un estadístico que se llama el estadístico de Harke-Vera, cuya fórmula es esta. Harke-Vera es igual a n entre 6 por la simetría al cuadrado más K, que es la kurtosis, K mayúscula, que es la kurtosis, menos 3, entre 4, así, tal como está en su pizarra. ¿Por qué se divide entre 6 el número de observaciones? ¿Por qué se resta 3 a la kurtosis? ¿Por qué se divide entre 4? Es un poquito difícil de explicar, pero en teoría acá se le divide, pero se le resta menos 3, porque una kurtosis de 3 significa que es, bueno, una normal
tiene kurtosis 3. Entonces, acá nos está diciendo cuán distinta es la kurtosis, ¿no? Por eso es que ahí se le resta 3. Porque una normal tiene kurtosis usualmente 3. Lo demás de por qué es entre 4 y entre 6 no nos interesa por el momento, pero también tiene una intuición algo parecida. Tiene que ver con las características de la simetría y también de la kurtosis. Entonces, si nos dan la fórmula, es simplemente llenar los datos, ¿no? Sabemos que S es simetría, K es kurtosis, y ¿qué más? N es número de observaciones. Y esos datos los tengo, ¿no? Arriba tengo esos datos. Entonces, JB es igual N, que es 27, entre 6, la simetría, que en ese caso es 0.8463, algo por ahí. Todo eso al cuadrado, más la kurtosis, que es 4.1238 menos 3, todo eso al cuadrado, entre 4. Entonces saco eso y me va a salir algo aproximado a 4.64. Entonces el Harkevera es 4.64. Y como en todo test, tengo que comparar este numerito Harkevera, el numerito del test, con un numerito de tabla, ¿no? Entonces, este es mi Harkevera del modelo, que lo tengo que comparar con un numerito Harkevera, pero de tabla. Y ese de tabla se va a distribuir como un chi cuadrado. Un chi cuadrado, la distribución chi se escribe así, cuadrado, con cuántos grados de libertad. En este caso va a ser con 2 grados de libertad. 2 grados de libertad, ¿por qué? A ver, veamos. Porque tenemos dos variables, dos exógenas, sin considerar a la constante. Es decir, tenemos capital y trabajo, ¿no? Entonces, 2. Si yo quiero saber ese valor, simplemente también me voy a Excel y voy a poner el siguiente comando. Ustedes lo ponen ahí. A ver, el comando sería inversa chi quat. Abren paréntesis. Ahí le ponen usualmente a confianza del 95%. Usualmente pueden hacerlo con 1% o con 10%. Y grados de libertad, como les dije, en ese caso va a ser 2. Cierro paréntesis. Les va a dar más o menos 5.99. 5.99, ya está, 5.99 me sale y tengo que comparar ese 5.99 con ese 4.64. ¿Cuál de ellos es mayor? Entonces me está diciendo que el F de tabla, perdón, el Harkevera de tabla, que es lo que he hallado ahorita, que es 5.99, es mayor al Harkevera del modelo, que es 4.64. Cuando sucede eso, vamos a decir que existe o no existe heterosasticidad. Vamos a decir que no hay heterosasticidad, no heterosasticidad, es decir, homoselasticidad. ¿Qué quiere decir que sean, no hay heterosasticidad o que, en otras palabras, hay homoselasticidad? Que esta distribución sí se parece más o menos a una normal.
Entonces, si hubiera pasado lo siguiente, el JB de tabla es menor al JB del modelo, hubiera dicho que acá sí hay heteroceidad. Que la distribución de los errores sí era muy diferente a una normal. Pero resulta que no, que en este caso no es una normal exacta, pero sí se parece a una normal. Entonces no hay un problema grave. ¿Preguntas, chicos? En realidad solamente se aplica la fórmula, ¿no? Así que no hay mucho problema acá. Ahora vayamos a la pregunta 2. Diego, una consulta. Para hallar el Me F dice, estadístico es son 2 grados de libertad y son 24 grados de libertad, o el 2 se refiere a la cantidad de explicativas que hay. muy buena pregunta, se me pasó eso. Lo que pasa es que el F o la distribución F en realidad es una chi cuadrado de k grados de libertad entre una chi cuadrado. Es una chi cuadrado, sí. Ya, pero es una distribución de k grados de libertad entre n menos k menos 1 grados de libertad, si no me recuerdo. Entonces sería así. Es decir, la distribución F se compone de dos distribuciones. Por eso es que la distribución que está arriba es la que tiene grados de libertad correspondientes a los números de exógenas, que en este caso son dos, son simplemente trabajo y capital. No estamos considerando a la constante como exógena, sería 2. Y acá abajo n, que es 27, menos esos 2, menos 1, que sería 24, ¿no? Por eso es que utilizamos esos grados de libertad. ¿Quedó claro? Sí, gracias, Diego. Ya. Sí, es la relación de dos chi cuadrados, ¿no? Hace tiempo no. Vamos a poner la distribución F. Vamos a ver si estaba en lo correcto. Sí, está bien. Es la relación de dos distribuciones chi cuadrado. Ya, seguimos con la 2. La 2 me dice, sea la siguiente estimación por MCO, y ya está calculada esa estimación, donde el intercepto es 0.465121 y el beta que acompaña el X es 0.521412. Esa estimación se ha hecho con 50 observaciones, el R cuadrado es 0.719744. Y además se sabe que los errores, si tú sumas los errores al cubo, o sea, cada error lo elevas al cubo y luego sumas todo eso, te sale menos 0.57, 52, 37,8. Si agarras los errores, lo elevas a la 4 y sumas todo eso, te sale 1.33, 23, 27, todo eso. Entonces, número. Luego te dice que la varianza de los yes es 0.3253. Y te dice, con toda esa información, contraste la normalidad utilizando Harke-Vera, ¿no? Entonces, vamos a aplicar nuestro
Bueno, algo que se me olvidó hace un rato es que como este test de heteroelasticidad necesita una hipótesis nula y una alternativa, vamos a poner acá. Eso también se pudo hacer en el anterior. La hipótesis nula sería que la simetría sería igual a 0 y que la kurtosis sea igual a 3. Y la hipótesis alternativa es lo opuesto, ¿no? Que esto sea distinto a 0 y esto distinto a 3. ¿Por qué? Porque una distribución normal tiene kurtosis 3 y tiene simetría 0. Simetría 0 quiere decir que es un espejo, ¿no? Parte de la distribución es un espejo, el lado izquierdo del derecho. Y kurtosis 3 quiere decir de que las colas no están muy alejadas del centro. Por eso, ¿no? Si nosotros no rechazamos la hipótesis nula, estaríamos diciendo que se comporta como una normal, por tanto, hay homocedasticidad. Y si rechazamos la hipótesis nula, y por tanto tenemos que irnos con la alternativa, vamos a decir que no se comporta como una normal, y por tanto hay heterocedasticidad. Entonces, igualito que en el caso anterior, tenemos que aplicar la fórmula de Jarque-Vera n entre 6 por la simetría al cuadrado más k menos 3 entre 4. Ok. A ver, necesitamos la simetría, necesitamos la kurtosis y la cantidad de observaciones. La cantidad de observaciones la tenemos, no hay problema, 50. Pero necesitamos S y necesitamos K. Y no nos los dan, ¿no? Pero a partir de los datos que nos dan ahí, tenemos que llegar a esos numeritos S y al K. Entonces veamos un poquito cómo podemos hacer eso. Primero definamos cuál es la fórmula de la simetría. Ustedes seguro recuerdan estadística, y si no recuerdan, normal, vamos a recordar ahora. La simetría, la fórmula de simetría es simplemente la sumatoria de los errores o de una variable elevada al cubo entre la varianza, perdón, entre S elevado al cubo de esos errores, todo eso multiplicado por 1 entre n. Genial. En el caso de la kurtosis, es algo parecido, solamente que en lugar de poner sumatoria de los errores al cubo, va a ser elevado a la 4. Ojo que ese E que hemos puesto ahí no se refiere a la simetría, sino se refiere a la desviación estándar en realidad. S sí es simetría, no sabía simetría. Acá es kurtosis. Pero SE es la desviación estándar de los errores, que básicamente es la raíz de la varianza de los errores, ¿no? Para que no haya confusión entre los dos términos. Y veamos, esta sumatoria de los errores al cubo me lo dan por dato, si no me equivoco. Sí, me lo dan por dato. Esta sumatoria de los errores elevado a la 4 me la dan, así que no hay problema. El único que no me están dando es este SE, que es la desviación estándar de los errores. Entonces, tengo que hallar eso. Pero acá es 4. Entonces, ¿qué dato no estoy utilizando hasta ahora? No estoy utilizando ni el R cuadrado, que es 0.719744, y tampoco estoy utilizando la varianza del Y, que sería 0.32, 53, 31, 953. Entonces, algo tengo que hacer con esos dos para hallar esa desviación de los errores. Veamos qué puedo hacer. Yo recuerdo que el R cuadrado se define como sumatoria del cuadrado de los errores
de la explicativa sobre la sumatoria de cuadrados totales, que es lo mismo a 1 menos sumatoria de cuadrados de los errores, perdón, de los recibos, entre sumatoria de cuadrados totales, ¿no? ¿Y qué era la sumatoria de cuadrados residuales? Era simplemente la sumatoria de los errores al cuadrado, ¿no? ¿Y qué era la sumatoria de cuadrados totales? Era simplemente la sumatoria de los yes al cuadrado. No, eso era, si no mal recuerdo. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Hago acá sumatoria de los errores al cuadrado entre la cantidad de observaciones, entre la sumatoria de la variable y al cuadrado, entre el número de observaciones. No ha cambiado nada, ¿no? Ambos los he dividido entre n. Pero resulta de que este numerito de arriba también se puede expresar como la varianza de los errores. Y el de abajo se puede expresar como la varianza de los yes. A ver, déjenme. Sumatoria de cuadrados totales era y menos y. Perdón, este es y minúscula. Pero y minúscula es y menos y cuasi. Ahí se sale. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Por qué puedo hacer ese reemplazo con varianzas? Por lo siguiente. Ustedes recuerdan que la varianza de una variable x es simplemente el esperado de esos x menos el esperado de los x, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces, si yo esto elevo al cuadrado, sería x al cuadrado menos el doble de x por el esperado de x más el esperado al cuadrado de x, ¿no? Si yo aplico esperado, sería esperado de x al cuadrado menos 2 veces el esperado de x al cuadrado más esperado al cuadrado de x. Entonces sería esperado de x al cuadrado menos esperado al cuadrado de x. Si esto lo hago en sumatorias, tendría así, ¿no? Sumatoria de los x al cuadrado entre la cantidad de observaciones menos sumatoria de los x entre n, todo esto al cuadrado. Y resulta que, como acá estamos hablando de errores, esto lo voy a transformar a errores. Simplemente voy a poner errores. En lugar de x voy a poner errores. Errores al cuadrado entre n menos sumatoria de los errores entre n al cuadrado. Pero resulta que por teoría los errores deberían ser ceros. O sea, la suma de errores debería ser cero. Es decir, todo esto debería ser cero. Entonces todo esto se va. Todo esto es cero. Entonces la varianza de los errores debería ser simplemente esto. Y eso es esto, ¿no? Entonces por eso es que se puede escribir de esa forma. Igualito pueden comprobarlo para el y. Entonces mi r cuadrado es simplemente 1 menos la varianza de los errores entre la varianza de los yes. Es una transformación interesante, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando definíamos r al cuadrado, les decía que r al cuadrado era el porcentaje de la varianza del y que puede ser explicado por la varianza de los x. Eso que parecía algo abstracto, cuando hago esta transformación, tiene más sentido, ¿no? Porque acá, si se dan cuenta, si esto lo pondría, si esto lo pongo así, sería 1 es al cuadrado y menos es al cuadrado e.
Y esto aproximadamente sería así, ¿no? El porcentaje de la varianza de los y, que es explicada por la varianza de los x. Pues ahí tiene sentido, más claro de por qué se interpreta de esa forma. En el fondo, el R cuadrado es simplemente una relación de varianzas. ¿Okay? Entonces ya tengo el R cuadrado, y el R cuadrado me lo dan por dato, ¿no? El R cuadrado me lo dan por dato, que es... ¿dónde está ese R cuadrado? Es 0.719744. Y además me dicen de que la varianza de los y es 0.325331953. Entonces en esa expresión, lo único que me falta calcular es la varianza de los errores. Haciendo algunos despejes, me sale que la varianza de los errores es igual a 0.301954094. Si yo le saco raíz a eso, me queda la desviación de los errores, que sería, bueno, no, eso está mal. Perdón. Esto es... Vamos a calcular de vuelta. 0.7197 menos 1 por 0.3253 sale 0.091189 más o menos. Le saco raíz a eso y va a salir 0.30197, algo así, aproximadamente. Entonces ya tengo esto. Y con eso ya completo lo que necesitaba, ¿no? Ya. Eso necesito elevarlo ¿a qué? Acá necesito elevarlo al cubo. Y acá necesito elevarlo a la 4. Entonces ya, fácil, tengo eso. Entonces simplemente, ahora ya se me hace fácil. Copio esto. Vamos acá. 1 entre n, que es 50. Sumatoria de los errores al cubo, ya lo he hallado. Bueno, me lo dan por dato, en realidad. Me lo he hallado. Es menos 0.57523778 entre esta desviación, pero al cubo. Y eso me va a dar un número. Luego, en la kurtosis, 1 entre 50, que multiplica a la sumatoria de los errores elevado a la 4, que también me lo dan por dato, que sería 1.3323277168, entre la desviación elevado a la 4. Entonces eso simplemente ya es operar, sacamos la calculadora y nos da que la simetría va a ser negativa, ¿no? Porque hay un signo negativo ahí. Más o menos menos 41.78, menos 0.41, perdón. Menos 0.41. Menos 0.41. Y la kurtosis más o menos 3.25 más o menos. Entonces ya tengo la kurtosis, la simetría. Mi Harkevera ya está sencillo de hallar, ¿no? Harkevera va a ser igual a n, que es 50, entre 6, por la kurtosis, que es 3, perdón, la simetría, que es menos 0.4178 al cuadrado, más la kurtosis, que es 3.205 menos 3 al cuadrado entre 4. Ese Harkevera, si operamos, me va a salir más o menos 1.54. Entonces, ese es mi Harkevera del modelo, ¿no? 1.54, acá lo pongo. Harkevera del modelo es 1.54 aproximadamente. Y, como les dije hace un rato, tengo que compararlo con el Harkevera de tabla.
el estadístico de tabla. Entonces, ese estadístico va a tener una distribución chi cuadrado con 2 grados de libertad, porque tenemos, no, ¿cuántos? En este caso, solamente un grado de libertad, ¿no? Tenemos solamente un X. Sin considerar nuestra variable, sin considerar la constante, sería solamente un grado de libertad. Entonces, eso vamos a ponerlo en Excel como inversa punto chi cuadrado chi cuat. Hagámoslo con el 5% de significancia, que es lo mismo a 95% de confianza, con un grado de libertad. Y me saldría eso. Esto es punto y coma, un grado de libertad. 2.07. 2.07, entonces lo comparo con esto sería mi Harkevera de tabla, ¿no? En el solucionario creo que le pusieron con 2 grados de libertad, pero es un grado de libertad más, no se preocupe. Pero igual, la conclusión no va a variar. Entonces acá resulta que mi JB de modelo va a ser menor a mi JB de tabla. Es lo mismo que me salió en el anterior, ¿no? JB de modelo es menor a JB de tabla. No, al revés. En ese caso, estamos al revés. Entonces, si estamos al revés, decimos que en este caso estamos en heteroceidad. Sí, este es el caso opuesto del otro. Acá sí hay señales de que estamos muy diferentes a una distribución normal. No, a ver, estamos 1.54. El modelo tabla. No, estamos. Perdón, chicos, el sueño. Es el mismo, ¿no? JB del modelo menor a JB tabla. Sí. Entonces decimos que no hay indicios de heteroceidad. Y algo ya sospechaba desde el inicio por esto, porque me decían, cuando hallamos acá la simetría y la kurtosis me daba 3.205. Y como les dije hace un rato, la kurtosis en una distribución normal es 3. Entonces ya estaba cercano a 3. Y la simetría en una normal es 0. Y acá estaba muy cerca a 0. Entonces, sí, a ojo de buen cubero, sí estaba algo cercano a una normal. Y sí, el Harakebera lo confirmó. Hasta ahí preguntas, chicos. Esto de hacer transformaciones para que algo que hemos visto antes se convierta en nuevas cosas, eso es básicamente gran parte de lo que van a hacer en econometría 2, en econometrías avanzadas. Les van a decir, no sé, pongan, a ver, pongan los betas calculen los betas solamente utilizando varianzas. Y ustedes dicen, pero nunca he utilizado varianzas para calcular los betas. Pero haciendo transformaciones sí se puede llegar a calcular.
Son cuestiones un poquito para pensar, no son inmediatas, pero sí, eso es lo interesante de econometría, que puedes inferir resultados a partir de cosas que nunca habías esperado, que podrían ser utilizadas. Ya, vamos a la 3. Nos dice, responde a las siguientes preguntas respecto a las varianzas de los residuos. Nos dicen qué es la heterocedacidad. Ya hemos dicho hace un rato qué es la heterocedacidad, ¿no? Es un problema asociado a que los residuos no se comportan como una normal. Eh, por tanto, como no se comportan como una normal, va a suceder que la varianza de los residuos, de los errores, no va a ser constante. Nosotros cuando teníamos el modelo perfecto, decíamos la varianza de los errores, que en este caso vamos a ponerle E, eh, dado que teníamos un montón de variables explicativas, tenía esta forma. Acá teníamos la varianza de los errores, perdón, okay, la varianza del error 1, acá la covarianza del error 1 con el error 2, acá la covarianza del error 1 con el error 3, y así sucesivamente. Acá la covarianza del error 2 con el error 1, acá la varianza del error 2, acá la covarianza del error 2 con el error 3, y así sucesivamente. Acá seguro sigue esto, acá sigue la varianza del error. Así. Toda la diagonal van a ser varianzas. Acá va a ser la varianza del error n. Pero resulta que nosotros sabemos que la esperanza de los errores tiene que ser 0 y que la varianza de los errores individualmente tiene que ser una constante. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos acá, si yo agarro cualquier punto, acá por ejemplo, este error de acá va a ser positivo, estos errores de acá abajo van a ser negativos. Si yo sumo todos esos, se van a netear, van a ser 0. Por eso es que la esperanza, la suma, tiene que ser 0. Si yo agarro cualquier punto y sumo los errores que están alrededor, me va a dar 0, porque unos son positivos, otros negativos. Y por otro lado, me dicen que la varianza debe ser constante. Es decir, la varianza me está diciendo cuán dispersos están los números. Entonces, que sea constante, lo que me está diciendo es que la distribución en todas las partes va a ser más o menos igual, ¿no? La dispersión acá va a ser igual a la dispersión acá, igual a la dispersión en todos los puntos. Eso es un modelo así perfecto. Entonces la varianza siempre va a ser la misma en todos los puntos. Y por supuesto, los errores no están autocorrelacionados, ¿no? Si esta covarianza fuera distinta a 0, estaríamos en un problema de autocorrelación. Entonces, por eso que todas estas covarianzas van a ser 0. Todas las covarianzas van a ser 0. Entonces, mi matriz de varianza de los errores la puedo escribir así. Es simplemente varianza del E1, 0, 0, 0, 0, varianza del error 2, 0, 0, todo acá 0, y toda la diagonal van a ser varianzas de los errores. Pero como la varianza de los errores es constante, todas esas varianzas van a ser simplemente un número, que digamos que es simplemente sigma al cuadrado. Entonces, esa sería la matriz de varianzas y covarianzas de un modelo que se comporta perfectamente. Pero resulta que cuando estamos en heterocedasticidad, el problema se complejiza un poco. Resulta que esta varianza va a ser distinta a esta varianza. Entonces acá va a ser como una varianza del E1, una varianza del E2, una varianza del E3. Entonces van a ser distintos. Eso es el problema básicamente de heterocedasticidad, con errores esféricos básicamente.
Si nosotros metemos a esto el problema de autocorrelación, lo que sucedería es que estos ceros ya no serían ceros, serían valores. Digamos, no sé, café. Entonces, esa es la diferencia entre autocorrelación y errores esféricos. La autocorrelación me está diciendo que las covarianzas van a ser distintas a cero, y los errores esféricos me están diciendo de que las varianzas van a ser no iguales, sino distintas en cada uno de los puntos. Entonces, esto es un poco problemático, porque acá la diagonal va a estar hecha o compuesta por números distintos. Sin embargo, teóricamente me están diciendo de que, si bien es cierto, estos errores son distintos, deben tener algo en común. Y como tienen algo en común, yo puedo factorizar ese algo en común. Entonces me dicen, factoriza este valor, que es una constante, y a esto divídele eso, ¿no? Entonces acá factorizo eso. Como si ese sigma al cuadrado, que sí es constante, ese sigma al cuadrado es constante. Los sigmas con un numerito abajo no son constantes, son distintos entre ellos. Es como acá le estoy sacando la parte que es común entre todos, ¿no? Entonces acá lo puedo decir como W1, solamente le estoy poniendo un nombre, ¿no? W1, W2, y así en toda la diagonal vamos a encontrar numeritos. Yo puedo escribir esto como este sigma al cuadrado, que es una constante, multiplicado por una matriz que voy a llamar sigma cuadrado. Sigma en mayúscula, perdón. Entonces, por eso que cuando nosotros tenemos heteroscedasticidad, la varianza de los errores va a ser un número constante, pero multiplicado por una matriz de corrección. Yo le llamo de corrección. Esto es cuando hay el problema de heteroscedasticidad. Cuando estábamos en el caso normal, que era homoscedasticidad, simplemente era así. Sigma al cuadrado por la matriz identidad. No, porque la matriz identidad tiene unos en la diagonal, entonces multiplicado por una constante, todos los unos en la diagonal se convertían en sigma al cuadrado. Entonces, esto era lo que teníamos usualmente, pero ahora vamos a tener que trabajar con esto. Ok, entonces eso es la parte A que nos pedían. Ahora vayamos a la parte B. Me dice, discuta las consecuencias de la heteroscedasticidad sobre las conclusiones del modelo clásico lineal en términos de insesgadez. Entonces, recordemos que el beta MCO tenía esta forma, ¿no? X transpuesta por X, todo eso a la menos 1, por X transpuesta por Y. Esa era nuestra estimación por MCO. Si yo quiero saber si es insesgado, hago alguna transformación, ¿no? Puedo transformar acá, puedo reemplazar el Y. El Y, nosotros sabíamos, según el modelo, es una matriz de X por la matriz de B más los errores, ¿no? Entonces, eso reemplazo acá. Sería XB más U. Ya está. Y ahí opero, ¿no? X menos 1, XB más todo esto por U. Okay. Esta parte de acá y esta parte de acá son inversos, entonces se simplifica. Me quedaría simplemente beta. Beta más X, todo esto, menos 1. Ya. MCO, MCO, MCO. Okay. Entonces, si es insesgado, si yo aplico
el esperado, a ese MCO, me tendría que dar el parámetro poblacional, ¿no? Beta sin sombrerito. Entonces, si sale eso, es insesgado. Ahora aplico todo esto. Esperado del beta, como beta es constante, una poblacional, se queda como beta, y acá me quedaría esperado de todo esto. Resulta que mi matriz de X, la matriz X, es una matriz con números dados, ¿no? Yo tengo la muestra, entonces el X está compuesto por valores ya determinados. Entonces, como son determinados, son valores constantes. Entonces, el esperado no va a afectar a los valores constantes que están dentro de la matriz X. Entonces, puedo sacar a todos los X fuera y me queda acá esperado del error. Y resulta que por supuesto, el esperado del error va a ser 0, ¿no? Acá hemos dicho que el esperado del error es 0. Cuando hemos ido acá a nuestro grafiquito, resulta que en todos los puntos, como les dije hace un rato, si sumábamos los errores, positivos y negativos, se neteaba 0, ¿no? Sin importar si estaba acá o estaba acá, entonces no hay problema. Entonces, esto es 0. Me sale que el esperado del beta MCO es igual a beta. Entonces, a pesar de que hay un problema de heterocedasticidad, nuestro estimador es insesgado. Y ustedes se preguntarán y dicen, ya, pero ¿por qué tanto problema con heterocedasticidad si igual mi beta va a salir bien, va a ser insesgado? El problema va a ser que la varianza no va a ser eficiente. Entonces veamos con la varianza. Entonces vamos a sacar la varianza del beta MCO. Que hemos aprendido que era esperado del beta MCO menos el beta, todo eso al cuadrado. Pero como en economía no podemos poner al cuadrado, pero como en matriz no podemos poner al cuadrado, vamos a multiplicarlo por su transpuesto. Cuando hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. El beta MCO, como habíamos visto hace un rato, es simplemente X menos 1, X transpuesta Y, menos beta, que era, bueno, beta es beta nomás, ¿no? A ver, beta. Ya, está ahí más. También sería igual. X menos 1, y menos beta. Todo eso transpuesto. ¿Qué más podemos hacer ahí? X transpuesta. Ya, ¿qué más? Ya. Reemplazamos el Y. Si reemplazamos el Y, tendríamos esto. Reemplazamos el Y, tendríamos como acá, X beta más el error menos beta. Y lo mismo acá, ¿no? Sería X transpuesta, X menos 1, X transpuesta por X beta más U. Todo eso menos beta transpuesta. Acá me va a salir lo siguiente. X transpuesta, X menos 1, X transpuesta por, entonces transpuesta, ¿no? Por X beta más todo esto
por U menos beta. Y todo eso se va a repetir acá, pero con transpuesta, ¿no? Entonces no lo copio, simplemente así. Y yo sé que todo esto se va, solamente me queda beta. Entonces este beta menos este beta se va. Me va a quedar simplemente esperado de esto. Y lo mismo, pero transpuesta en la siguiente parte. La transpuesta. Me quedaría esperado de todo esto. Y como recordamos, cuando hacemos transpuesta, se transponen todos los elementos que están dentro del paréntesis, pero en orden inverso. Entonces empezamos con el último término, que es U. Sería U transpuesta por X transpuesta a la transpuesta, que es X, y por la transpuesta de la inversa, que se queda simplemente tal como está, por propiedades. Y hace un rato les dije que como los X ya son números dados, entonces no me importa tener a los X son constantes nomás, ¿no? Entonces, mi esperado no le va a afectar a los X, porque son constantes, ya están dados. Y resulta que esto debería ser la varianza de los errores. La varianza de los errores, que en este caso habíamos dicho que, bueno, pongamos la varianza de los errores. Entonces sería así. Varianza de los errores, que digamos que es sigma, ¿no? Sigma al cuadrado, X, transpuesta, X menos 1. Okay. Ese sería nuestro estimador. Eso sería nuestro estimador si nosotros tendríamos normalidad, ¿no? Esto sería si tendríamos normalidad o homocedasticidad. Pero como no tenemos homocedasticidad, esto va a ser un poquito distinto. Entonces va a ser todo esto por la varianza de los errores. Y yo sé que la varianza de los errores es sigma al cuadrado por el otro elemento que es sigma mayúscula. Es sigma al cuadrado por sigma mayúscula. Quedaría así. Resulta que el sigma es una constante, ¿no? Hemos dicho que era la parte que era constante o que era compartida por todas las varianzas. Entonces ese sigma puede salir. Pero no puede salir el sigma mayúscula porque es una matriz. Hemos visto que es una matriz. Como es una matriz, no puede salir. Entonces toda esta expresión larga sería la varianza del beta MCO. Y como se dan cuenta, esa varianza no es igual a esta varianza que teníamos en homocelasticidad. En homocelasticidad yo podía hacer esto, ¿no? Acá podía sacar el sigma, tenía X transpuesta menos 1, X por X menos 1. Como esto es la inversa de esto, entonces simplemente me quedaba sigma al cuadrado entre X transpuesta X menos 1. Esta era mi varianza si tenía homocelasticidad, que es la varianza más chiquita posible. Por eso se le dice que es un estimador MELI, mejor estimador lineal insesgado. Pero ahora resulta que va a ser esto, que es con heteroscedsticidad. Va a ser una varianza más grande. Entonces, por tanto, esta varianza es ineficiente. Y ustedes se seguirán preguntando, ya, pero es insesgado, ¿qué me importa de que sea ineficiente? Resulta que nosotros hemos dicho que el beta poblacional es fijo, ¿no?
Si tendríamos toda la información de la población, sabríamos nuestro beta exactamente cuánto es. Pero como trabajamos con muestras, a veces los betas salen un poco a la izquierda, un poco a la derecha, ¿no? Entonces, yo estimo con una muestra, mi beta me sale por acá. Con otra muestra, mi beta me sale por acá. Con otro beta, con otra muestra, mi beta me sale por acá. Otra muestra, mi beta sale por acá, ¿no? Por eso es que los betas estimados tienen una distribución, ¿no? La mayoría de veces van a estar muy cerca al beta poblacional, pero a veces van a estar un poquito alejados. Resulta que cuando teníamos homoceasticidad, esa distribución no estaba muy dispersa. Es decir, la mayoría de números betas estimados estaban muy cerca del beta poblacional. Ese es el caso de acá, de homoceasticidad. Pero ahora, como con heteroceasticidad, esta varianza crece, ya no va a ser tan bonita, sino va a estar más dispersa. Entonces va a haber ocasiones en las cuales mis betas me van a salir bien lejanos. Y como me salen bien lejanos, no son buenos estimadores, ¿no? Que sea insesgado, lo que me está diciendo es que si yo hago un promedio de todos estos betas, según promedio de todos los betas, me va a salir, sí, el beta normal, el beta real. Pero para eso tendría que tener varias muestras. Pero resulta que en la vida real solamente tengo una muestra, ¿no? Entonces me está diciendo que sí, si yo tendría un montón de muestras y le sacaría un promedio a los betas que estimo con esas muestras, me va a salir el beta poblacional. Por eso es insesgado. Pero el problema es que en la vida real yo solamente observo o puedo estimar a uno de los betas. Y como es ineficiente, yo no voy a saber si ese beta que estoy estimando está muy cerca al beta poblacional o está muy lejos al beta poblacional. Ese es el problema con, con esto de los problemas de heteroceasticidad. Entonces puede ser que en algún caso calcule mi beta y lo rechace. Y diga, no, este beta no es significativo porque la varianza es muy grande. Vamos a ver luego seguro en Stata, cuando aplicamos MCO simple, sin corregir heteroceasticidad, y luego corregimos considerando que hay este problema de heteroceasticidad, los betas nos van a salir idénticos, pero lo que va a cambiar son las desviaciones estándar. Entonces, ¿cómo se resuelve? Eso nos piden en la C. Para estimar el modelo, ya no se utiliza mínimos cuadrados ordinarios o OLS, sino se va a utilizar en mínimos cuadrados generalizados, que simplemente consiste en utilizar una corrección de varianzas para hacer una transformación simple para que nuestro modelo sí se comporte como si fuera homoceástico. O sea, el modelo tiene heteroceasticidad, pero le vamos a hacer una pequeña transformación para que parezca que es homoceástica. Entonces, ¿cómo se hace eso? De la siguiente forma. Yo tengo mi modelito que es Y es igual a XB más el error. Ese es nuestro modelo normal, ¿no? Entonces, esto vamos a decir que tiene heteroceasticidad. Como tiene heteroceasticidad, no lo puedo estimar con MCO simplemente. Entonces yo lo voy a multiplicar por una matriz P. P por Y, P por XB, más P por el error. Y no ha cambiado nada, ¿no? Simplemente se simplifican los P's y regresa al mismo modelo. No hay problema. Pero ahora, este PY lo voy a llamar P asterisco. Este PX lo voy a llamar X asterisco. Y el beta se queda y acá un error asterisco. Este va a ser el modelo que yo voy a estimar. Si se dan cuenta, el beta no ha cambiado, el beta no tiene asterisco. Es decir, el beta
es el mismo en ese modelo con heterocedasticidad y es el mismo en el modelo con homocedasticidad. Pero la pregunta es, ¿cuál es esa matriz P? Esa matriz P es una matriz que va a corregir los errores. La pregunta es, ¿de dónde saco esa matriz? Y esa es una buena pregunta. Entonces nos vamos a decir lo siguiente. Si la varianza de los errores iniciales era, por ejemplo, el sigma al cuadrado por esa matriz, lo que va a pasar ahora es que la varianza de este nuevo error asterisco ya va a ser una varianza que va a ser simplemente sigma al cuadrado. No va a haber problemas. A ver, ¿qué más? Entonces, ya. Vamos a estimar esta varianza, ¿ya? Yo sabía de que la varianza del error del modelo con heterocedasticidad era así, ¿no? Y ahora quiero saber cuál es la varianza de este error asterisco. ¿Cómo calculo? Según lo que hemos visto hace un rato, era simplemente agarrar ese error y multiplicarlo por su transpuesta, ¿no? Entonces hago eso. Sé que U asterisco es PU. Acá sería PU transpuesta. Entonces sería esperado de PU por U transpuesta por P transpuesta. ¿Qué más hago ahí? A ver, como el P es una matriz dada, el esperado no le afecta. Entonces sería P esperada del error por P. Esto sería P, varianza del error por P. Y yo sé que la varianza del error, que es acá arriba, tiene esa forma. Entonces sería P por todo esto, por P transpuesta. Entonces la varianza del nuevo error tiene esta forma. Entonces, esta matriz P nos tiene que garantizar de que esta varianza U sea una constante. Pues para eso se hace la transformación, para que sea una constante. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos poner acá? Ya, entonces el sigma, como es un número fijo, puede salir, ¿no? Entonces acá teníamos P por sigma por P. Si nosotros quisiéramos que esto sea una constante, este sigma ya es una constante. Lo que tiene que pasar es que toda esta parte de acá sea simplemente una matriz identidad. ¿Para qué? Para que esta matriz de varianzas sea simplemente 1, 1, 1, 1, 1 multiplicado por el sigma. Entonces acá va a ser sigma al cuadrado, sigma al cuadrado, sigma al cuadrado, y vamos a regresar al modelo de homocedasticidad. Entonces, ¿cómo hallamos SP? Simplemente es que se debe cumplir esta condición. Y con eso nosotros vamos a poder hallar el P. Ok, entonces, eso es simplemente para decirles que el P sirve para corregir. Regresemos a nuestro modelo transformado. Nosotros sabemos que para hallar beta teníamos que hacer esto, ¿no? X transpuesta por X menos 1, X transpuesta por Y. Pero ahora como estamos trabajando con asteriscos, voy a ponerle X asterisco transpuesta por X asterisco transpuesta, Y asterisco. Voy a poner beta es igual. X asterisco era P por X, ¿no? Entonces sería P por X, todo eso transpuesto por P por X. Todo eso a la menos 1. X asterisco sería PX transpuesto por PY
y el asterisco es PY. Entonces, está ahí bien. Para transponer, ¿qué tengo que hacer? Primero el último, ¿no? Entonces, X transpuesta por P transpuesta por P por X, todo eso a la menos 1. Acá sería X transpuesta por P por Y. ¿Qué más puedo hacer ahí? A ver. Ok. Entonces, de esta expresión de acá, yo puedo sacar P por P transpuesta. ¿Cómo? Haciendo algunos artificios. Entonces, acá puedo hacer lo siguiente. A ver, ya P a la menos 1 por todo esto igual a P a la menos 1 por esto. Todo esto se va. Me quedaría sigma P, todo esto igual a menos esto. ¿Qué más? Voy a continuar acá. Luego multiplico por sigma negativo. Sigma negativo. Todo esto se va. Me quedaría P igual todo esto. Y ahí puedo despejar esto. La identidad, como simplemente es como una matriz de unos en la diagonal, se puede desaparecer sin ningún problema. Entonces, cuando yo despejo acá, tendría sigma a la menos 1 es igual a P transpuesta con el otro que se va al otro lado por P. Entonces, esto es interesante porque el sigma a la menos 1 es igual a P transpuesta por P. Entonces, tendría acá beta es igual a esto, sigma a la menos 1 por X menos 1, X sigma menos 1 a la Y. Y este va a ser mi estimador beta de mínimos cuadrados generalizados. Y si se dan cuenta, si yo borro esto y esto, es el beta MCO. Lo único que está haciendo acá es corregir por la matriz de varianzas que teníamos acá. Ustedes recuerdan que acá teníamos esta matriz, sigma mayúscula, que simplemente era la parte de la varianza que no era constante. Entonces, utilizando eso, se corrige el MCO y ahora se convierte en MCG, mínimos cuadrados generalizados. Entonces, no es tan complicado en realidad. Llegar a estas soluciones es un poquito complicada, pero resulta que no es tanto. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo hallo esta matriz sigma mayúscula? Resulta que ese sigma mayúscula es la parte de la varianza que varía, ¿no? Esto. La mayoría de veces esa matriz no es observable. ¿Por qué? Porque es la varianza de los errores, no de los errores estimados, sino de los errores del modelo mismo. Por tanto, para hallar eso hay que hacer una estimación. Hay muchas formas de estimar eso. Vamos a ponerle un sombrerito porque va a ser estimado. Y cuando utilizamos el sombrerito, es decir, tenemos esto, MCG sombrerito, ya no se va a llamar mínimos cuadrados generalizados, sino se va a llamar mínimos cuadrados generalizados factibles. Acá le aumentamos una F. Entonces, si nosotros tenemos la suerte de poder observar esta matriz, sigma mayúscula, genial, se hace al toque. Pero el problema es que la mayoría de veces no la podemos observar. Y como no la podemos observar, vamos a tener que estimarla. Los métodos de estimación no los vamos a ver en ese curso, pero una vez que se estima eso,
cambia el nombre a mínimos cuadrados generalizados factibles. Ok. Preguntas, chicos. Ok, terminamos este ejercicio. No, ya terminamos. Vayamos al 5 y pasamos al toque. Entonces, en el 5 lo que me dice es lo siguiente. Desarrolle la esperanza y la varianza del MCG y compárela con las esperanzas del modelo MCO. Entonces, yo ya sé que mi beta MCG es igual a X transpuesta por sigma a la menos 1 por X a la menos 1 por X transpuesta sigma a la menos 1 por Y. Entonces, al igual que en MCO, lo que hacía era reemplazar el Y, ¿no? Entonces voy a reemplazar el Y también acá. Reemplazo el Y. Yo sé que el Y es XB más el error. Y opero ahí, simplemente. Entonces tendría todo esto. Por todo esto, X más okay. Y todo esto son inversos, así que queda simplemente beta más todo esto. Entonces yo le tomo esperanza a eso. La esperanza una constante, es una constante, así que queda beta. Como los X son fijos y también esa matriz es en números fijos, el sigma mayúscula, acá va a quedar simplemente así. Y sabemos que esto es 0. Y por tanto todo esto es 0. Entonces sale de que el beta MCG es insesgado. Entonces perfecto. Ahora tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ver la varianza. Entonces la varianza del estimador MCG es igual, como dijimos hace un rato, a toda esta expresión, ¿no? La diferencia entre el MCG menos el beta poblacional al cuadrado, pero como son matrices, la vamos a multiplicar por la transpuesta. Okay. Entonces voy a agarrar esto. Lo voy a separar un ratito. Entonces esto sería X transpuesta por sigma a la menos 1, por X a la menos 1, por X transpuesta a la sigma menos 1, por Y menos beta, ¿no? Entonces hago la misma transformación que hace un rato. El Y va a ser XB o X beta más U menos beta. Y ahora tendríamos todo esto de vuelta. Esto se va porque es lo mismo. Y acá el beta y el beta se restan. Solamente me queda esto. Okay, me queda eso entonces. Lo reemplazo eso acá. Y también acá. Entonces sería la varianza del beta MCG es igual al esperado de todo esto multiplicado por eso mismo, pero transpuesto. Y recordemos que para transponer simplemente tenemos que
empezar a transformar desde el final, ¿no? Entonces sería U transpuesta por la transpuesta de una inversa, es simplemente la misma inversa. Entonces acá también queda así. El esperado no va a afectar a los X y tampoco va a afectar a los sigma, a las matrices sigmas, porque son valores dados. Simplemente va a afectar estos errores. Entonces, esta parte de acá, en el caso de la heterocedasticidad, decíamos que esa varianza, según lo que habíamos visto acá, es sigma al cuadrado por sigma mayúscula. El sigma cuadrado puede salir porque es un número constante. Y me va a quedar una expresión así. Si saco el sigma, me queda esto. Me queda toda esa expresión. Entonces, esto se puede ir con este. Me queda sigma al cuadrado por todo esto. A ver. Si hay algo que me equivoque acá, háganme saber. Sigma. Diego, creo que la matriz de errores creo que no era inversa, creo que era solamente transpuesta. A ver, veamos. Ah, ¿dónde? Dime, en esta pantalla, en la anterior. Creo que es en la anterior. A ver. Es, eh, Mm, hay un resultado que te sale que es x transpuesta por omega inversa por x a la menos uno ujú. y eso está multiplicado por una omega inversa, pero en lo, siguiendo lo de arriba sale que es una omega transpuesta, no a la menos uno. ¿A qué te refieres? Sí, sí, esa. Ah, ya, genial. Gracias. Me salvaste. Ok. Vamos acá. Entonces, también sería transpuesta. Transpuesta. Mm, y acá sería transpuesta, está bien. Ujú. Ajá.
Creo que mejor lo borro. Y continúo en el otro. Peor me hago más palitas ahí. Se va, se va, se va. X transpuesta, X. A ver, chicos. X transpuesta, X menos 1, X transpuesta, menos 1. Esto se va, me quedaría simplemente X transpuesta, menos 1, X menos 1, X por Q. A ver, dame un segundo. Ya ver, voy a hacer esto. Vamos a ir acá. Ya, esperado. Sería del X transpuesta menos 1, X menos 1, X transpuesta menos 1 por el error. Todo eso por X transpuesta sigma menos 1, X menos 1, X transpuesta sigma menos 1, el error. Entonces esperado. De ahí transpongo. Si transpongo, me sale lo siguiente. X transpuesta, sigma menos 1, X menos 1, X, todo esto, menos 1. El error, acá el error se transpone por sigma menos 1 transpuesta por X, X sigma menos 1, X menos 1. Ok, ahí vamos bien. Luego quedaría que el esperado entra, entonces quedaría así, menos 1 por X menos 1, transpuesta menos 1, el esperado de todo esto, pero esto es solamente transpuesta acá, por todo esto, acá me queda sigma menos 1, transpuesta por X, X transpuesta, por sigma menos 1, X sale menos 1. El sigma sale, esta varianza sale, solamente la parte que es constante, me queda así, menos 1, X menos 1, menos 1 transpuesta por X todo esto. Todo esto transpuesta por X ahí. Sería menos 1. Y ahí se simplifican. A ver, se simplifica este y este. Y me quedaría simplemente esto. Como los sigmas y los X son constantes, se puede hacer las transformaciones más sencillamente. Entonces me queda esto. Entonces eso sería la varianza de los betas MCG. Si yo lo comparo con la varianza del beta MCO, ustedes recuerdan que la varianza del beta MCO era sigma al cuadrado por X así, ¿no? Si no me recuerdo. Acá le falta el menos 1, perdón. Entonces, las varianzas son muy parecidas en realidad, solamente que hay una corrección sencilla, que es por esa matriz de varianzas. Así que, en realidad,
van a ser ambos estimadores eficientes. Y si se dan cuenta, el MCO es un caso particular del MCG. Es decir, el MCO que hemos visto hasta ahora pertenece a una familia más grande que se llama los MCG. Si en el MCG esta matriz hubiera sido una matriz de identidad, este sigma hubiera sido una identidad, hubiéramos estado simplemente en el modelo MCO. Entonces eso es interesante saberlo porque hasta ahora habíamos pensado que el MCO era como lo máximo, ¿no? Pero hay una familia superior ahí. Pregunta, chicos. Entonces nos queda el 6 y el 7. El 7 es en Stata. Chequéalo, pero no hay mucha importancia en el Stata. Y el 6 es básicamente lo que hemos aprendido, solamente aplicado con algunos datos. Así que no van a tener mucho problema al ver el solucionario. Ok, chicos, me pasé 9 minutos. Entonces, la siguiente semana tienen parciales, así que voy a estar atento a sus correos. Si chequean quizás el ejercicio 6 y no lo entienden, me escriben nomás y podemos juntarnos un rato. Y si no entienden algún ejercicio de los anteriores, igual me escriben, lo chequeamos. El solucionario de la PS2, que yo lo tengo que hacer, el solucionario de la PS1 lo tiene que hacer Flavio, no sé si lo ha subido todavía, pero de la PS2 sí yo tengo que hacer el solucionario. Ya lo tengo, pero quiero hacerlo más detallado para que no quede dudas en ustedes. Más tarde voy a subir el que lo tengo ahorita, pero luego lo voy a actualizar para que esté con más detalle. Y las notas sí van a estar antes de su parcial, eso no se preocupen. Tienen que estar antes del parcial. Ok, chicos. Entonces, cualquier cosa me escriben. Estoy atento a sus correos. Cuídense. Nos vemos.